Sergio, no sé si has empezado a hablar, pero no se te está escuchando nada. Por las dudas te comento. Hola. Ahora sí. Es que el celular se me bloqueó, así que estoy con el celular, la Ah, compu. claro. Sí, tenés que tener, si se te bloquea la pantalla del celu, se te va el micrófono. A mí también Está me ha bien. pasado. Bueno, entonces, como les decía, el equipo de cátedra está formado por Sergio Flores, Flavio Millán y Matías Díaz. Eh, el cursado va a ser desde Tamales, quedó del año pasado, desde hoy hasta el 18 de diciembre. Las clases van a ser los lunes de 15 a 16 y los miércoles de 15 a 16. Los horarios de consulta están en el sitio. Bueno, acá lo vamos a hacer referencia nada más. Yo tengo los martes de 10 a 11, la profesora Millán de los viernes de 9 a 10 y el profesor 14 a 15. Bueno, la fecha importante, como les comentaba al principio, no van a ser parciales, sino van a ser prácticos. El práctico va a ser una evaluación, tal vez múltiples opciones, eso ya vamos a ver, que se va a gestionar por el sitio. El práctico 1 va a ser bien, terminemos la unidad 1, así que esto hay que llevarlo al día porque terminamos hoy lunes o hoy miércoles y el viernes se toma la evaluación. Entonces tenemos que para el práctico 1 va a ser el 9 del 10, para el práctico 2 el 23 del 10, para el práctico 3 el 6 del 11, el 4 del 12, el 1 el 18 del 12. La bibliografía, si nos vamos en estos libros, sobre todo el Crofox, que es nuestro libro de cabecera, pero también el CIOR es un libro bastante bueno. De todas formas, trotamos juntos, que es totalmente completo como para el cursado. Ahora, si quieren interiorizarse más, esta es la bibliografía. El programa analítico cuenta de 5 unidades, donde en la unidad 1 vemos los autómatas finitos, o sea, vamos a hacer un repaso, esto ustedes los vieron en matemática discreta. Nada más que vamos a ver otros modelos como el autómata finito no determinístico, el no determinístico con transiciones epsilon y las equivalencias entre ellos. La unidad 2 trata del autómata pushdown, también es el otro modelo un poco más poderoso que el autómata finito. La unidad 3 trata de máquina de Turing y autómatas linealmente acotados, ¿está bien? La unidad 4 hace referencia a los problemas que son computables y no computables. ¿Está bien? Para eso vamos a definir los problemas indecidibles y después, mediante métodos de reducción, vamos a decidir qué otros problemas son indecidibles también. Vamos a ver también las funciones recursivas, también, que es un modelo matemático, netamente matemático, donde se puede decir qué es lo que es computable y qué es lo que no es computable. Y por último, la unidad número 5, donde se ve complejidad,
también las clases de complejidad tanto temporal como espacial, los problemas P y NP, y también los problemas NP completo, donde se define qué es lo que es un problema NP completo, y luego mediante método de reducción similar a la unidad 4, se van definiendo nuevos problemas NP completo. Como les decía, la materia es regular, el régimen de aprobación es primero estar inscrito en el SIU, si no, por más que uno tuviese la voluntad de pasarle la boleta, no lo podría hacer porque la única manera de pasar la certificación definitiva es a través del SIU. Así que si no están inscritos en el SIU al momento de pasar la boleta, no van a poder, no voy a poder pasársela y van a perder. Para pasarse la boleta tienen que tener aprobados los 5 prácticos. Bueno, bueno, acá también todas las materias ya sabrán que se pide una encuesta. También es obligación de la materia hacer una encuesta para obtener la realimentación de los estudiantes para mejorar. También entonces se las mencionamos ahora por el hecho de que a fin de año vamos a pedirle que hagan la encuesta, entonces vayan teniendo en cuenta estos ítems, también donde van a tener que responder sobre ello, que es la planificación, ¿está bien? Es decir, cómo ve la materia con respecto a la carrera en la organización de los contenidos. Van a poder opinar también sobre el equipo docente, es decir, van a poder decir, bueno, este profesor medio como que tendría que mejorar en esto y demás. La evaluación de los aprendizajes, o sea, cómo está organizado los contenidos dentro de la materia, el desarrollo de las competencias y habilidades profesionales, es decir, cómo contribuye la materia a la formación del profesional que el día de mañana van a ser ustedes. Y también queda abierta para poder opinar sobre cualquier otra cosa que ustedes quieran en lo que le ha resultado satisfactorio y también lo que le ha resultado poco satisfactorio o que ustedes, según su criterio, podríamos llegar a mejorar. O sea, la encuesta es para, o sea, mencionamos ahora para que lo vayan teniendo en cuenta al fin de año cuando realicen la encuesta. Cosa de que no se encuentren sorprendidos, ¿sí? Entonces ya vayan buscando información, o sea, teniendo en cuenta todas las cosas que se han mencionado, lo van anotando y lo pueden expresar a fin de año. Bueno, como es regular esta materia para darla por aprobada, tienen que rendir examen. Se rinde los días martes de la semana de examen a las 8 de la mañana. Se presenta a final de cursado un programa de examen en el cual está distribuido por bolillas también. Además de los contenidos que hemos mencionado, está el programa de examen con las bolillas. Entonces se saca una bolilla, el alumno que se presenta a rendir saca una bolilla y elige el tema. Entonces, si saben los temas de cada bolilla, tienen que traer preparado bien un tema como para romper el hielo y empezar el examen de la mejor manera. Entonces, son 6 bolillas, entonces 6 temas bien preparados ya garantizan un buen comienzo de examen. Si desarrolla el tema que le pedimos que esté entre 10 y 15 minutos,
la exposición. Si satisface, saca otra bolilla el alumno y en este caso el tribunal elige el tema. Si satisface, se va con buena nota. Y de ahí, cuando no satisface, se abre el programa y se pregunta por cualquier cosa sobre todos los contenidos del tema, de la materia. Bueno, ahora volviendo al dictado de la materia, los conocimientos previos van a tener que, si bien lo vamos a nombrar, buscarlo de matemática discreta, los conceptos de conjunto, operaciones sobre conjunto, que lo usamos mucho, lo que es lógica, funciones, relaciones, los métodos de demostración también también utilizamos mucho, también, sobre todo la demostración por el absurdo, también, inducción también usamos, pero muy poco, y el concepto de grafo, que son los contenidos que necesitamos, pero de todas formas vamos a repasar cada vez que lo vamos necesitando. Bueno, esta ha sido la presentación de la materia. Espero que tengamos un buen cursado. Bueno, y cualquier cosa tenemos los medios de comunicación para poder salvar cualquier diferencia o cualquier duda. ¿Está bien? Hay un grupo de WhatsApp que armó Matías y ahí se van a atender cualquier consulta, cualquier duda sobre la materia. Bueno, vamos a empezar ahora. Los apuntes ya están subidos al sitio, lo pueden ver ahí en unidad número 1. Hay varios anexos también que hacen referencia a los conceptos que han visto en matemática discreta o que lo vamos a ver acá. Bueno, antes de empezar con esto, le voy a contar o sea, en qué consiste la materia. La materia es una materia muy teórica, donde ve los temas de computación teórica, es decir, es cómo se fue desarrollando la computación, pero no en lo físico, no en la implementación de las máquinas. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí nombra a Chomsky, ¿está bien? Junto con Kleenen, junto con Turing, allá por los años 1930, querían mostrar un modelo de lo que se puede computar y de lo que no se puede computar. Aclaremos que en ese momento no existía ningún tipo de computadora, al menos como la que tenemos ahora, ¿sí? Porque la primera computadora de válvula surgió allá por los años 45 y la computadora de semiconductores, o sea, de chip, surge a partir de los años 60. Entonces, estos científicos lo que hacían eran modelos teóricos y todo matemático. ¿Está bien? Por ejemplo, Kleenen, Chomsky también fueron matemáticos puros que querían demostrar lo que se podía, o sea, presentar un modelo. Se presentaron muchos, ¿está bien? Como por ejemplo la máquina de Turing, las funciones recursivas, que también la vamos a ver, las máquinas RAM, los sistemas POS, también todos eran modelos en los cuales se podía, o sea, querían demostrar de lo que era computable y no computable. Después se queda con un solo modelo estándar, ¿no? Pero para que nos ubiquemos,
en la línea temporal, estamos hablando de ya de los años 30, donde no existía ningún tipo de computadora. Bueno, siempre se quiso establecer un modelo, ¿no? Desde la antigüedad, después en los años 30, después se empezó a armar una categoría de los lenguajes, ¿bien? De ahí surge una clasificación. Asociado a los lenguajes están las gramáticas, ¿está bien? Y las máquinas. A ver, no pasa la... Ahí está. Bueno, vamos a definir primero qué es lo que es lenguaje. Lenguaje es un conjunto de palabras, ¿está bien? Que dice, pertenecen a ese lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje que nosotros hablamos, el lenguaje español o castellano, también llamado, es el conjunto de palabras válidas que nosotros podemos mencionar. Hay otros lenguajes, como los lenguajes de programación, ¿saben? Como Pascal, C, demás, donde, o sea, ustedes manejan bien el C, también, pero saben que si una instrucción no está correctamente especificada, el compilador no la acepta. Pero en sí, el código fuente de un lenguaje en C es un conjunto de palabras válidas en el lenguaje C. ¿Bien? Entonces, el lenguaje en sí es un conjunto de palabras que pertenece a ese lenguaje. Ahora, para armar ese lenguaje tenemos que tener en cuenta las gramáticas. ¿Bien? Las gramáticas son reglas también que permiten generar palabras válidas para un lenguaje determinado. Entonces, una gramática es un dispositivo generador, que genera palabras que pertenecen a un lenguaje dado. Y ahora, ¿cómo sabemos si una palabra está bien especificada en un lenguaje? Para eso tenemos una máquina que se llama autómata, ¿está bien? Que es un dispositivo que reconoce, o sea, me da la pertenencia o no de una palabra a el lenguaje. Y el lenguaje al que se ha sido generado por una determinada gramática. ¿Está bien? Es decir, tenemos un modelo, o sea, mejor dicho, tenemos un problema, ese problema se genera un modelo y a través de las gramáticas se generan el lenguaje. Y después, si queremos saber si una palabra pertenece a ese lenguaje que ha sido generado por la gramática, está el dispositivo reconocedor que es el autómata. Ahora vamos a ir entrando un poquito, ¿no? Entonces, cuando hablamos de palabras, las palabras en el lenguaje nuestro son las letras de la A hasta la Z, los números y los signos especiales. ¿También? Pero ese es el lenguaje español. Pero nosotros podemos definir nuestro propio lenguaje, ¿está bien? Puede ser que solo queramos que estén los símbolos A y B, o 0 y 1, o A, B, C y D. Entonces, el alfabeto que utiliza un lenguaje se define como símbolos totalmente distintos que sirven para generar palabras. Cuando hablamos de palabras, nosotros vamos a hacer referencia a cadenas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es una cadena? Es una concatenación de símbolos pertenecientes a un alfabeto determinado. Entonces, entonces ya hemos definido alfabeto, hemos definido cadena. La cláusula de Kleene, ya la vamos a ver un poquito más adelante,
Los lenguajes, estábamos hablando recién, que son conjuntos de palabras que pertenecen a ese lenguaje. Gramática la presentamos como un dispositivo generador de palabras válidas para un lenguaje determinado. Ahora, ¿cuál es la estructura o cuál es la forma de especificar una gramática? Es mediante esta forma general, también que una gramática es una cuatrupla que tiene los términos n, sigma, p y s, donde n es conjunto de términos no terminales, ¿está bien? O sea, son elementos que nos van a ayudar a nosotros para definir cuál va a ser la regla que me va a generar el lenguaje. Sigma, ya hablamos que es el alfabeto, también que son los símbolos válidos que va a tener ese lenguaje. P es el conjunto de producciones, también donde se establece aquí cuál es la genética del lenguaje, la estructura. Y ese es un símbolo perteneciente a n, también donde n es el conjunto de los no terminales, que se llama símbolo especial o distinguido, que es el símbolo de comienzo. Una vez que vamos a especificar la gramática, me voy a adelantar un poquito a ver si tengo un ejemplo de gramática. Ya venimos con la relación de deriva. Bueno, sí, seguimos con la relación de deriva ya, porque creo que acá tengo un ejemplo. ¿Está bien? Fíjense que decimos que una gramática G es una cuatrupla que está formado por el conjunto n de no terminales, también que en este caso es un solo elemento que es S, sigma, el alfabeto, en este caso la gramática es, o sea, sigma, los elementos que pertenecen o sea, que van a definir el lenguaje son A y B, el conjunto de producciones que está definido acá, con esta regla de producciones, y el elemento S, que es el elemento distinguido o de comienzo. Entonces, definida la gramática, con el conjunto de producciones, vamos a ver cuáles serán las reglas, o sea, algunas palabras que genera esta gramática para es el lenguaje. Entonces, he habilitado la pantalla. Ustedes pueden elegir el texto. O sea, ya han trabajado con esta, con esta plataforma, ¿no es cierto? Esa sería una palabra válida para nuestro lenguaje generado por esta gramática. ¿Por qué? Porque del elemento distinguido, dada la producción, A produce, o sea, S produce A, S, A, ¿está bien? Entonces luego, este S, por la tercera regla decimos que S produce lambda, que es la cadena vacía. La palabra AA pertenece a este lenguaje que es generado por esta gramática. ¿Está bien? A ver, intenten armar palabras con la aplicación sucesiva de las reglas, estas tres reglas. Tan tímidos los chicos. O sea, ¿se entiende lo que le estoy pidiendo? O sea, de la caja de herramientas que está al costado derecho, en el medio, elijan la T grande. ¿Ve? Que es para escribir texto. Luego, armen un cuadro grande y sobre ese cuadro pueden escribir
las palabras que crean que genera esta gramática aplicando alguna o varias veces las reglas de producción. Bien. Bueno, a ver, ahí ya han puesto algunas. A ver, esta no pertenecería al lenguaje generado. ¿Está bien, bebé? ¿Está bien? Porque desde el símbolo inicial se aplica la primera regla, sería que empieza con A. Y luego viene S. Si después a S la reemplazo por la producción segunda, que es S produce B, SB, entonces me generaría la palabra A, B y luego S. ¿Está bien? Y luego BA. Sergio, pero pueden comenzar con la segunda regla. Bien, porque Ah, que, la cabeza es de la que, regla es el axioma. perdón. Entonces, esa sí vale. Es válida la BB, sí. Ahí, vale la BB. Bien. A ver, ¿alguien se anima a decir cuál sería la característica del lenguaje que produce esta gramática? A ver, vamos a preguntar a algún alumno en particular. A ver, Rodríguez Juan Manuel, Juan Martín. ¿Está bien? Habilite el teléfono, habilite el micrófono y diga cuál cree que es la regla que, o sea, en términos general, lo que el lenguaje, ¿qué característica tendría el lenguaje que genera esta gramática? Juan Martín, si no tenés micrófono, podés usar el chat. La mayoría ha entrado como oyente, así que no tiene el micrófono disponible. Podés comentarlo por el chat, lo que te pregunta el profesor Juan Martín. Bien, miren, o sea, para las próximas clases entren con audio disponible y lo ponen eh, en mute, ¿no? O sea, deshabiliten el audio abajo. Porque va a ser muy aburrido que nosotros los profes hablemos y que no participen, ¿no? Así que bueno, Juan Martín, entonces, ¿cuál cree usted que sería la característica del lenguaje que genere esta gramática? Fíjense que para determinar eso, vamos a ver la estructura de las producciones, porque las gramáticas también se definen por el conjunto de producciones. Es quien define la estructura que va a tener el lenguaje que genera, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería la palabra más pequeña? Sería que S produzca lambda, ¿está bien? O sea que la palabra más pequeña de este lenguaje es el vacío, o sea, la palabra nula. ¿Está bien? Después, si puede empezar con A, que para ello vamos a utilizar la primera producción, ¿está bien? Entonces va a empezar con A, ¿y qué más? Va a terminar con A, ¿sí? Por esto. ¿Por qué? Porque si después al no terminal S lo reemplazamos por la tercera producción, me va a generar la cadena AA. ¿Está bien? Pero si la reemplazamos por la segunda producción, me va a determinar una A, una B, ¿está bien? Y si después lo reemplazamos por la tercera, lambda, acá no pone nada, y la cadena sería ABBA. ¿Está bien? Entonces, Juan Martín, ¿cuál?
¿Cuál crees que es la cadena, o sea, la característica del lenguaje que genera esta gramática? Son todas las palabras que, a ver, no, está bien, no hay problema que esté seguro, no, si estamos, no, no se refiere. Bueno, fíjense que puede empezar con A, puede empezar con A, ¿está bien? Y luego ir por la B, por la segunda producción y sería AB, ¿está bien? Pero fíjense que después siempre pone, si empieza con A, termina con A, si sigue con B, después le pone una B, ¿está bien? O sea que puede empezar con A o con B y después venir una secuencia de A y B, pero siempre que pone uno de los símbolos, al comienzo también lo pone al final. ¿Está bien? Entonces, la característica de este lenguaje, que es generado por esta gramática, son palabras capicúa, ¿no? Que tienen la mitad de una forma igual que la otra mitad. ¿Está bien? Entonces, pueden empezar con A o con B, pero siempre se genera al final una palabra capicúa. Fíjense que, a ver, voy a poner acá sería A, B, S, B, A. Fíjense que esta cadena también se la llama sentencia. ¿Por qué? Porque todavía no es, perdón, se le llama una forma sentencial. ¿Está se le llama una forma sentencial porque en la cadena que se está formando hay un no terminal. Ahora, esta cadena también ya es una sentencia del lenguaje, es decir, es una palabra final que pertenece al lenguaje y es una sentencia. Entonces, esto es una forma sentencial porque todavía contiene elementos no terminales y esta es una sentencia del lenguaje. Bien. Vamos a... No puedo tomar... ¿Quién tiene...? No puedo avanzar, no sé quién tiene el control. Oh, Dios. A ver. Bien. Entonces, lenguaje generado por una gramática, el lenguaje generado por una gramática G, que se lo denota L de G, es un conjunto de todas las sentencias o cadenas generadas a partir de G. Entonces, esto es decir que el lenguaje de G es igual al conjunto, ¿está bien? Al conjunto de todas las cadenas X, ¿está bien? Perteneciente a sigma la estrella, tal que esas cadenas son generadas por, ahí volvió el control, son generadas por la gramática. Bueno, los lenguajes pueden ser denotados de dos maneras, por extensión, ¿sabes? Donde decimos, este lenguaje tiene estas cadenas,
¿está bien? O por comprensión, donde se establece una propiedad del lenguaje. Eh, eh, Matías, ¿podrías continuar vos que me buscan? Bueno, se olvidó de apagar el micrófono el profe. Bueno, a ver, sigamos desde esta diapositiva, recordando estos conceptos que como bien están en el apunte, en una sección que es de definiciones previas, porque ya son conceptos que los hemos visto en matemática discreta. Bien, entonces vamos a recordar que los lenguajes los podíamos expresar de diferentes maneras. Una de las formas era por extensión, ¿bien? Que es una forma, como dice la definición, muy limitada, porque básicamente es enumerar todas las cadenas que pertenecen al lenguaje. Entonces, en un lenguaje finito, si la extensión de ese lenguaje no es muy grande, vamos a poder hacerlo, ¿bien? Pero si el lenguaje es infinito, no se puede representar por extensión de forma completa, ¿bien? Por comprensión, nos permite, a través de una notación, especificar propiedades que tienen las cadenas del lenguaje. Entonces, si estamos ante un lenguaje infinito, vamos a poder, a través de esas propiedades, identificar qué forma tienen las cadenas del lenguaje y de esa forma representar ese lenguaje. ¿Bien? Bueno, a ver, vamos a continuar. ¿Estás de vuelta, Sergio? Sí, ya estoy de vuelta. Listo. Dale, perfecto. Ya podés pasar a la siguiente diapo. Dale. Perdón la desprolijidad. Estamos en virtualidad, son cosas que pasan. Hola, ¿me escuchan? Sí, Flavia, sí. Ah, perfecto. Era eso. Sí, sí. Bien, entonces las operaciones que se pueden hacer sobre las cadenas, bueno, tenemos la longitud como de esta manera, también el módulo de W va a ser un número, que va a ser la cantidad de elementos de sigma que tiene esa cadena, ¿no? Entonces, si la cadena W tiene n elementos, la longitud va a ser n. Así, el módulo de lambda, a ver, vamos a poner acá. El módulo de lambda va a ser igual a 0. ¿Sabes? Que la cadena vacía tiene la longitud 0. Bueno, la definición recursiva es que el módulo, la potencia de la cadena W a la 0, ¿está bien? Entonces cuando decimos que tiene 0 elementos, va a ser W a la 0 va a ser lambda. Y el módulo de esa cadena va a ser 0. ¿Está bien? Ahora, si W tiene solamente un elemento, entonces la potencia de Sergio, no se te escucha. Creo que se te bloqueó el teléfono en la pantalla. otra vez. Ahora, hola, Ahora sí, Sergio, se te escuchó bien. perdón. Entonces, lo que le decía que la potencia de késima de una cadena sería la cantidad de elementos que tenga esta cadena, tiene una definición recursiva. W a la 0, ¿está bien? Es igual a lambda. ¿Por qué? Porque W a la 0 es la cadena vacía y la longitud de la cadena vacía es
igual a 0. Ahora, la definición recursiva de W a la K para cualquier K mayor o igual que 1 va a ser W a la K igual a la concatenación de W a la K menos 1 con W. Entonces, por ejemplo, la potencia 1 de W que tiene el elemento A va a ser W a la K va a ser W a la K menos 1, ¿está bien? Que sería, lo voy a hacer acá abajo, W igual a W a la K menos 1 concatenado con W, ¿está bien? Entonces, si W igual a W a la K menos 1 sería W a la 0, ¿está bien? O sea, W a la 1. ¿Está bien? W a la 1 va a ser igual a W a la 0 concatenado con W. W a la 0 es igual a lambda, por definición. Entonces tendríamos que es lambda concatenado con W. Y como W es A, sería A. ¿Está bien? Entonces, la potencia késima de una cadena es W a la K. Entonces son K veces los contenidos de W. Relación entre cadenas, tenemos que dos cadenas son iguales cuando tienen los mismos elementos. ¿Está bien? Por ejemplo, a ver, voy a escribir con otro. Por ejemplo, W igual a A, B, B, A. Va a ser igual a la cadena X que sea A, B, B, A. O sea, cuando tiene los mismos elementos, se dice que son iguales. Subcadenas es cuando una cadena forma parte de otra cadena. ¿Está bien? Por ejemplo, la cadena I igual a BB es una subcadena tanto de W como de X, también porque forma parte tanto de W y de X. ¿Está bien? Prefijo, se dice que una cadena es prefijo cuando la cadena Se te fue el audio de nuevo, Sergio. cuando forma parte del comienzo de otra cadena, ¿no? Por ejemplo, la cadena Z va a ser igual a la cadena Z, que es igual a B, es prefijo de W y de X, pero no es prefijo de Y. ¿Está bien? Sufijo es cuando termina la cadena con la O de la subcadena. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, la cadena R, que sea igual a A solamente. ¿Está bien? R es sufijo de W y de X. ¿Está bien? Porque termina con S. Pero no es sufijo ni de I ni de Z. Ni tampoco es prefijo. Bien. Bueno, se pueden establecer propiedades de las cadenas. Tal ya habíamos hablado, bueno, sean X, Z cadenas cualquiera perteneciente a sigma, la estrella. Está bien, sigma, recuerden que es alfabeto, y la estrella es todas las formas posibles
que tiene de formar combinaciones con elementos de sigma. Entonces, si la longitud de una cadena es mayor o igual que 0, ya eso lo habíamos visto. La longitud de una cadena va a ser igual a 0, sí o solo si esa cadena es el elemento vacío, lambda. La existencia de unicidad de elementos neutros para la concatenación. ¿Está bien? En este caso el elemento neutro es lambda. O sea, decimos que lambda concatenado con, perdón, x concatenado con lambda es igual a lambda concatenado con x y es igual a x. ¿Está bien? O sea, la cadena vacía no contribuye con más elementos en una concatenación, porque no tiene elementos, por eso. Entonces se dice que la cadena nula es la unicidad para la concatenación. Bueno, la concatenación es asociativa, o sea, puedo concatenar una cadena con dos más o concatenar las dos primeras con la tercera. En definitiva, dar la concatenación de las tres cadenas. Bueno, y así tenemos muchas propiedades de cadena, que esto a medida que vamos necesitando lo vamos a ir repasando. Bueno, y acá tenemos las clausuras. Entonces, lo que habíamos dejado pendiente, que es la clausura de Kleenen, la vamos a definir de la siguiente manera. Que también ya la hemos nombrado, ¿no? O sea, acá, cuando decimos sigma a la estrella. Se define como clausura transitiva, reflexo transitiva, para un determinado lenguaje L, incluido a sigma a la estrella, como tenemos la clausura reflexo transitiva, que es a L asterisco, va a ser igual a la unión, va a ser igual a la unión de L a la K, perdón, acá falta como potencia, ¿no? Y K va de 0 a infinito. A ver, entonces, ¿cuál sería la primera, el primer elemento de la unión? L a la 0, que sería lambda, luego L, luego L a la 2, L a la 3 y así sucesivamente. Y la clausura transitiva solamente que, y la clausura transitiva solamente que es L a la más, es la unión de los lenguajes L a la K con K igual a 1. O sea, aquí la diferencia entre la estrella y el más es que la estrella incluye a el símbolo vacío, o sea, a la cadena nula, perdón. ¿Está bien? Y la L a la más no lo incluye. Entonces, esta es la clausura reflexo transitivo. Bueno, entonces hemos hablado de lenguajes, de gramática y un poquito de máquina. ¿Está bien? Entonces, en este diagrama se puede ver la distinta clasificación, ¿no? Entonces tenemos la más sencilla, que es las gramáticas regulares, o mejor dicho, los lenguajes regulares, que son de tipo 3, que las máquinas que determinan la pertenencia o no de ese tipo de lenguaje son los autómatas finitos. ¿Sí? Y las gramáticas que generan esos
ese tipo de lenguaje son las gramáticas regulares. ¿Saben? Eso lo vamos a ver acá en la unidad 1. Los lenguajes un poquito más poderosos, digamos, que tienen un poquito más de libertad, son los lenguajes libres de contexto, en los cuales las gramáticas que lo generan son las gramáticas libres de contexto y los reconocedores son los autómatas a pila o pushdown. Eso lo vamos a ver en la unidad número 2. Por Dios. Lo vemos en la unidad número 2, al autómata pushdown. En la unidad 3 vemos los lenguajes sensibles del contexto, ¿saben? Que son un poquito más poderosos que los sensibles al contexto, o libre de contexto. Y las gramáticas que generan este tipo de lenguaje son las gramáticas sensibles al contexto. Los elementos reconocedores son los autómatas linealmente acotados. Y los lenguajes más amplios, digamos, los que no tienen restricción, son los lenguajes tipo 0 o sin restricción, que son generados por gramáticas sin restricción y son reconocidos por la máquina de Turing. ¿Está? O sea que de todas las máquinas, la máquina más poderosa es la máquina de Turing. Bien. No. Ahí está. La clasificación de Chomsky establece esta inclusión, ¿no? Que los más sencillos son los tipo 3 o regulares. Después, incluidos los tipo 3, están los tipo 2, que son libres de contexto. Y los sensibles al contexto también lo incluyen a los libres de contexto y a los regulares. Y luego los más amplios son los sin restricciones, donde las gramáticas son generados por las gramáticas libres, las gramáticas sin restricciones y reconocidos por la máquina de Turing. Entonces, los lenguajes, como ya hemos dicho, generados por una gramática es el conjunto de sentencias o cadenas, ¿está bien? Que de esas cadenas que, perteneciendo a sigma a la estrella y partiendo de el símbolo inicial S, en 0 más paso, ¿también? ¿Por qué digo 0 más paso? Porque tenemos que la sentencia de deriva va a la estrella. Entonces va de 0 en adelante, me genera la cadena del lenguaje. Bueno, vamos a presentar ahora las gramáticas regulares. Decimos que todas las gramáticas se definen de la misma forma. Es una cuatrupla con los no terminales, n, algunas veces se llama t también, el conjunto de los elementos del lenguaje, que es sigma, el alfabeto, el conjunto de las producciones y el símbolo inicial o distinguido. Entonces, el conjunto P
de las producciones son el que define el tipo de gramática. Para las gramáticas regulares vamos a tener que el conjunto de producciones tiene la siguiente forma. Un no terminal produce un terminal seguido de un no terminal. ¿Está bien? Sabemos que X, Y pertenece a los no terminales y cuando son los elementos de minúscula y chiquito, o sea, al principio del alfabeto son pertenecientes a sigma, al alfabeto. Esa sería una regla. La primera es que un no terminal produce un terminal seguido de un no terminal, o un no terminal produce un terminal solamente. Es decir, esta es la forma de las producciones que tienen las gramáticas regulares. Por ejemplo, sea la gramática G, cuyos no terminales son S y A, cuyos terminales son A, B y C, el conjunto de producción son estas cuatro que están definidas abajo, ¿está bien? Y el terminal inicial o distinguido. Entonces, las reglas de producción, por favor, a ver, si pueden, coloquen alguna cadena que genere esta gramática, en algún lado. A ver, ¿quiere que los nombremos? Garby. A ver, aplique más de dos producciones y genere una sentencia de este lenguaje que genera la gramática. A, B, y estaría faltando. ¿Está bien? Porque fíjense que la regla número 1 es S produce A chiquita B grande, ¿no? O sea, S produce un terminal y un no terminal. ¿Está bien? Esto es una forma sentencial. Uy, otra vez. Es una forma sentencial. Para que llegue a ser sentencia, hay que sí o sí aplicar la 4. ¿Está bien? Que S produce A. Entonces, A sería la palabra más chica. Bien. Después tendríamos S produce A chiquita B. O sea que después aplicamos B produce B chiquita B grande. O sea que me va quedando AB. Y ahí pueden haber varias B. Y por último, S produce... Me parece, Sergio, que ahí hay un error en la 4, que en la cabeza de la regla debería ser B, Ah, no S. acá. Sí, porque si no, no vas a obtener nunca una sentencia. Ah, bien. Tal vez un error de tipeo. Ya lo chequeo si está así en el apunte. Bueno, Pero deberías reemplazar, o sea, esta S por una... por B. Por B, exacto. Bueno, ahí. Bueno, entonces ahí tendríamos que para generar la sentencia habría que aplicar sí o sí la 4. ¿Está bien? Para que quede la cadena terminada. Porque si no, de la 1 a la 3 siempre me genera una forma sentencial. Bueno, acá dice, ¿no? Sí, fíjate que la 4 es B porque acá, cuando se aplica
Para esta es P produce a chiquita. Sí, ahí hay un error de tipeo. Hay un error de tipeo ahí. Bueno, creo que vamos a tener que dejar acá por el tiempo, porque tienen la otra materia. Disculpen la improlijidad de la clase de hoy por unas cuestiones técnicas, ahí que estoy hablando por el teléfono y viendo en la computadora. Vamos a tratar de mejorar. ¿Algo? Chicos, les hago una acotación rapidita porque, bueno, ya lo seguimos hablando en el grupo igual, pero como la clase es corta y tienen otra materia, les voy a proponer, como les digo, después lo hablamos por el grupo, pero les voy a proponer que yo mañana tengo clase de consulta de 14 a 15. Les voy a proponer que mañana los que puedan se sumen a la clase de consulta, luego les voy a enviar un enlace de la plataforma de videoconferencias para que revisemos los ejercicios de la práctica, ¿bien? Y lo vamos a revisar en la herramienta que vamos a utilizar que se llama JFlap, que es una herramienta que la vamos a utilizar durante estos meses de cursado. Así que después en el grupo lo charlamos, pero se los voy comentando ahora para que lo tengan en cuenta. Si alguien no puede mañana a las 14 me avisa y coordinamos otro horario también, no hay problema. Bien. Bueno, las clases están siendo grabadas, así que después la pueden revisar. Después lo hablamos por el grupo. Bien.